Buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos nuevamente en el curso de Odontología Jurídica. Vamos a continuar con nuestras sesiones. Y nos encontramos ya terminando la unidad número 2. Nos encontramos en la semana número 4. Y como ya les había manifestado, hemos entrado de lleno ya en la semana pasada a ejecutar el plan que les he ofrecido, que ustedes logren comprender la gran relevancia que tiene de procesar a aquellos abogados que infringen el código de ética. No es una cuestión menor que un abogado en la vida cotidiana actúe contrario a la dignidad de la profesión, tampoco que un abogado dentro del ejercicio profesional incumpla sus deberes y que un abogado actúe o promueva acciones o ejercicio profesional que contravenga la idea de justicia, la consolidación del Estado de Derecho y el orden social. En términos coloquiales, ustedes no son cualquier persona. Tienen tres grupos de deberes que necesitan interiorizar. Y no solamente interiorizarlo para que lo practiquen, sino para que ustedes lo vean en otros abogados y que si estos no cumplen esos deberes, esos tres grupos de deberes, ustedes están plenamente facultados para que inicien los procedimientos administrativos en contra de ellos. Procedimiento que poco a poco nos vamos a introducir. Ahora estamos conociendo los deberes fundamentales que ustedes tienen, que si los transgreden, va a conducir a que se les inicie un procedimiento ante el colegio profesional al cual ustedes se colegiarán entre unos meses, entre unos años. Estamos en el curso de Ontología Jurídica, mi nombre es Daniel y nos encontramos en la unidad 2, terminando la unidad 2 en la semana número 4. Y hoy día vamos a ver, vamos a concentrarnos en el grupo de deberes número 2. ¿Cuál es ese grupo de deberes número 2? A ver, si me han seguido de la clase pasada, tenemos tres grupos de deberes. Hoy día nos vamos a centrar en el grupo de deberes número 2. A ver, ¿recuerdan cuál es el primer grupo de deberes, el segundo y el tercer grupo de deberes? El segundo grupo de deberes, ¿a qué está vinculado? ¿Recuerdan? Vamos a hacer un pequeño refresh de lo que se ha hecho la semana pasada. Hemos visto, estimados estudiantes, que hay tres grupos de deberes. El primer grupo de deberes vinculados al estatus de la condición de abogado, lo que implica que ustedes son operadores de la justicia, tienen tres tareas que realizar: consolidar el Estado de Derecho, la justicia y el orden social. El segundo grupo de deberes está vinculado estrictamente a aquellos deberes que ustedes tienen respecto de su cliente. Y el principal deber, recordarán que es el deber de diligencia. Ustedes deben realizar el servicio profesional de la forma más diligente posible. Poner al servicio de su cliente todos sus conocimientos y experticia. Bien, ahora, recuerden, ¿cuándo inicia la relación abogado-cliente? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo inicia la relación abogado-cliente? Desde que firman un contrato de locación de servicios, desde que el abogado se apersona al proceso, desde que le notifican al abogado algún acto procesal respecto de su caso. ¿Cuándo nace o surge la relación abogado-cliente? ¿Recuerdan? Francisca dice desde que se toman los servicios del abogado. ¿Es preciso ello o no es preciso ello? La relación abogado-cliente nace desde que se tiene el primer contacto con el abogado, donde el cliente o la persona en particular le cuenta su caso al abogado. No necesariamente hay un contrato de prestación de servicio desde que el cliente le expone su situación jurídica, se establece una relación abogado-cliente de la cual surgen deberes. No es desde qué momento se firma un contrato. No, no es así. Bien, ya sabemos, hemos recordado un poquito los tres grupos de deberes, hemos recordado un poquito cuándo nace la relación abogado-cliente. Ahora recordemos cuál es la base de esa relación. La base de esa relación es el billete, la money. ¿Cuál es la base de esa relación? ¿Quién quiere intervenir? ¿Cuál es la base de la relación abogado-cliente? La confianza. Por eso es, sobre la base de la confianza es que cuando la persona toma contacto con el abogado, surge la relación abogado-cliente. La relación abogado-cliente, eh, en vista de que surge del contacto, no necesita, por lo tanto, una contraprestación. La contraprestación, el trato, no es el origen de la relación abogado-cliente y su fundamento. El fundamento, la base, lo que da origen, lo que sostiene la relación abogado-cliente es la confianza. Desde el momento en que ustedes se acercan a una persona que se llama o que se dice ser abogado y ustedes le cuentan su problema, lo hacen porque confían en quien le está escuchando va a ayudar a contribuir y mejorar su situación jurídica. Y también la relación abogado-cliente termina porque se pierde la confianza. Si el abogado le ha ofrecido un conjunto de actividades que realizar, eh, donde se espera que el resultado sea lo que se ha ofrecido y no se logra ello, el cliente, la persona necesitada del servicio puede empezar a dudar y por lo tanto ya no confía en el abogado y puede dar término a la relación abogado-cliente. Entonces, resumimos la clase pasada. Tres grupos de deberes. En segundo lugar, ¿cuándo nace la relación abogado-cliente? Desde el contacto que tiene el cliente con el abogado. ¿Cuál es la base de esa relación? La confianza. Ahora, ¿cuál es el principal deber que tiene el abogado respecto de su cliente cuando ya se entabló la relación abogado-cliente? El deber de diligencia. Ese es el principal deber porque ustedes ya empiezan a darle un servicio al cliente. Y el segundo deber relevante también, o que se desprende, que se deriva del contacto con el cliente, es guardar el secreto profesional.
Bien, entonces, hoy día vamos a ver la relación de los abogados con las autoridades, la relación de los abogados con sus colegas, cómo deben ustedes tratar a sus amigos abogados cuando están litigando y con los terceros, por ejemplo, un testigo. Y vamos a ver la integración de las funciones éticas del abogado para el desarrollo y análisis de las resoluciones. El propósito de la semana número 4, estimados estudiantes, es que ustedes apliquen los principios del ejercicio de la abogacía, lo que han aprendido la semana pasada, a las relaciones que ustedes entablan con las autoridades, con sus colegas abogados, con terceros, y deben convertirse en agentes que contribuyan a desarrollar la profesión jurídica. Pero antes, un pequeño entremés. ¿Por qué elegimos ser abogados? ¿Por qué eligieron ser abogados? ¿Por qué Esther, Liz, Alessandra, Carlos, Claudia, Cristian, Diego, Elian, Francisca, Hugo, Javier, Martín, Liz, Paola, Valerie, Víctor, dos Víctor más y Wilmer? ¿Por qué eligieron ser abogados? ¿Por qué? ¿Quieren hacer justicia ustedes? ¿Quieren ganar plata? ¿Quieren establecer relaciones, contactos? ¿Quieren lograr un mejor puesto de trabajo porque son policías y quieren meterse ahí trepar en la administración de justicia o dentro del aparato policial? ¿Por qué quieren ser abogados? ¿Por qué? A ver, vamos a... Dejo a ustedes para que ustedes puedan intervenir, por favor. Cuatro personas. ¿Por qué eligieron ser abogados? Carlos nos dice porque es una herramienta que nos puede dar un sustento y educación jurídica para el día a día. Ya tenemos una intervención. Tres más. ¿Quién nos quiere compartir su opinión respecto de por qué eligieron ser abogados? A ver, Liz Pilar. ¿Me escuchas, Liz? Antonio nos dice porque las normas y leyes son parte de nuestro día a día y respaldo a mucho lo que uno hace. Anthony y Carlos han intervenido. Ahora dos chicas. Liz Pilar. Liz, ¿me escuchas? Liz, a ver, Elian Sanyuri. Sí, doctor, le escucho. ¿Qué tal, Elian? ¿Por qué elegiste ser abogada? Ah, porque creo en lo que es la importancia, pues, de la justicia, en la defensa de los derechos de las personas, poder ayudarlas. Y también nos ayuda, ¿no? A poder ayudar, nos da la oportunidad de ayudar a quienes enfrentan conflictos legales en varios ámbitos de su vida, también a poder contribuir a una sociedad más justa, se podría decir. Ujú. Y también nos ayuda a desarrollar, ¿no?, capacidades como el análisis, la argumentación y todo eso, doctor. Gracias, Elian. Y una persona más, una señorita más, porque han intervenido dos chicos por el chat. Claudia Valeria. Claudia,
Claudia, Claudia Valeria, Aló, doctor. ¿Se me escucha? te escucho, Claudia. Dime por qué Ok, elegiste ser abogada. tenía problemas con el audio. Bueno, doctor, sí elegí la carrera porque, bueno, me gustaba mucho sobre el tema de tratar de desarrollar problemas complejos, ¿no? Encontrar quizás algunos vacíos legales que, bueno, se veían, ¿no? Por muchas circunstancias, quizás lo que yo pasaba y muchas cosas, ¿no? En sí, en la sociedad y todo ello, ¿no? Sin embargo, bueno, em, también, bueno, quería cambiar en cierta forma, ¿no? Un poquito la idea de qué era la justicia en sí para mí, ¿no? Y bueno, a raíz de ello, también elegí la carrera, ¿no? Aparte que también veía que era una carrera que también era muy abierta, ¿no? Era muy abierta y tiene muchas ramas en sí el derecho, ¿no? Entonces, bueno, consideraba que podría elegir una de ellas y aparte que consideraba también por el lado económico, ¿no? Ya que en sí la carrera también tiene eso, ¿no? Bueno, es muy remunerada y es importante, creo, ¿no? Todos siempre buscan el tema, los temas legales y el derecho en sí. Gracias, Claudia. Muy bien. Gracias por sus intervenciones. Ahora continuemos con nuestra clase. Habíamos quedado un pequeño último elemento del tintero con relación al deber de diligencia. No habíamos mencionado que la relación abogado-cliente se desprenden deberes. Uno de esos deberes es el deber de diligencia, que es el más importante, ¿no? El abogado presta servicios profesionales a su cliente, debe hacerlo con responsabilidad y diligencia. Bien, pero también se regula otro deber muy importante, que es el deber del secreto profesional, lo que implica que el abogado tiene que proteger y mantener en la más estricta confidencialidad aquella información que le ha brindado su cliente. Yo le ponía como ejemplo algo que ha sucedido bastante y sucede en provincia porque hay pocos abogados y muy pocos buenos abogados. Y sucede que una persona va hacia el abogado A y le cuenta su caso sobre la base de la confianza, le expone los hechos y los medios de prueba que tiene, le hace primero la consulta jurídica y por lo tanto surge la relación jurídica, abogado-cliente. Pero no se entabla, no se formaliza en un contrato, lo cual no impide que no haya relación abogado-cliente, ya la hay, pero no se formaliza un contrato de prestación de un servicio profesional. No lo va a patrocinar porque, bueno, eh, quizás los honorarios eran muy altos, los pedía mucho porque el cliente no se convenció de la estrategia del abogado. Bueno, no se da la relación, no se brinda el servicio en el abogado A y se va al abogado B y, y decide asumir los servicios del abogado B. No obstante, este chico, esta persona que estaba buscando estos servicios profesionales, tiene una contraparte, ¿no? La contraparte va hacia el abogado A y le expone el caso que también tiene. Y el abogado, mientras escucha, dice: este caso es el caso del otro chico que vino anteriormente a mi oficina a exponerme su caso. Hay abogados que lo que hacen es sacar provecho de esa situación. Sacar provecho de esa situación es antiético y es violar el secreto profesional. Utilizar la información confidencial para favorecer a terceras personas, en este caso a esta segunda persona, que se va a convertir eventualmente en su cliente. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? El secreto profesional garantiza la relación de confianza. La base de la relación de abogado-cliente es la confianza. ¿Bien? Usted deposita ante el abogado y le expone su más íntimo problema.
cómo la proteges de, de que esa información no sea mal utilizada o divulgada con el secreto profesional. El secreto profesional es una cápsula que garantiza la relación de confianza que debe existir entre un abogado y su cliente para el momento que va a patrocinar el servicio legal. Ahora, un estudiante nos había comentado o sobre las excepciones, y claro que las hay, y estas se encuentran plasmadas en el código de ética del Colegio de Abogados. Vamos a mirarnos brevemente. Cristian, sí, Cristian, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. ¿Qué pasa si un abogado es citado en calidad de testigo respecto a un caso? En ese caso, ¿cómo sería el tema del secreto profesional? Gracias, gracias, Cristian. Vamos a abrir las reglas generales y después vemos las reglas específicas que están en el Código Penal cuando la pregunta que tú has hecho se encuentra en la segunda parte. En primer lugar, el secreto profesional obliga a que el abogado no utilice la información que tiene para beneficios propios o de terceros, y tampoco lo puede divulgar, lo que se encuentra establecido en el Código de Ética. Pero, ¿cuándo lo puede exponer o romper esa relación o ese deber de secreto profesional? ¿Cuándo? El artículo 36 señala cuando cuente con el consentimiento informado expreso y previo del cliente, debiendo contar por escrito. Es decir, el cliente le autorizo. Te autorizo a que tú puedas divulgar aquello que yo en algún momento te lo dije, porque bueno, ya no es relevante, el caso ya se resolvió, puedes tú darlo a conocer como contenido académico, como anécdota de lo que viviste conmigo, no hay ningún problema, yo firmo el consentimiento informado y tú puedas revelar. La otra posibilidad es cuando sea necesario para la defensa de los intereses legítimos, de sus intereses legítimos frente a la autoridad dentro o fuera de un proceso sancionador, ¿no? En este caso, el abogado es el que va a enfrentar un proceso, no es testigo, sino es una persona que va a ser sometida a un escrutinio, a un cuestionamiento, y en esa situación va a poder revelar la información que solamente sea útil y pertinente para defender sus intereses frente a un proceso penal, por ejemplo, civil, eh, que esté enfrentando el, el abogado. Cuando está obligado a revelarla, ya no requiere una autorización, ya no está siendo procesado dentro de un procedimiento judicial o administrativo, cuando está obligado, debe hacerlo, cuando sea necesario para evitar que el cliente, porque el cliente le está diciendo, por ejemplo, yo formo parte de una organización delictiva, he hecho tal cosa, o pues voy a dañar a alguien, para evitar que el cliente cause un grave daño a la integridad física, psicológica o a la vida de una persona. En esa situación, él está obligado a revelar romper el secreto profesional y divulgar aquello que le dijo su cliente. Y respondiendo a la pregunta de Cristian, el Código Penal establece cuando el profesional, por ejemplo, un médico, un abogado, están obligados a no hablar. Cuando el cliente, cuando un testigo, como es la pregunta específica que me ha hecho Cristian, se va a declarar, va a rendir su testimonio, el Código Penal establece las reglas para que una persona brinde su testimonio. En primer lugar, la primera regla es que tiene que decir la verdad, todo lo que sabe. Acá no se puede ocultar nada porque es testigo. No obstante, en segundo lugar, él no le está permitido o está facultado para no declarar si es que lo que va a declarar puede perjudicarle a él mismo, ¿no? O a sus familiares. Tienen el derecho de guardar silencio. Y otra posibilidad es cuando tiene el deber de guardar el secreto profesional. Tú eres testigo, abogado, eres testigo médico y te llaman a declarar y tú no
puedes decir nada de lo que has conocido en el ejercicio de tu profesión. Nada, aquí no hay excepción. Las excepciones ya las he manifestado. Pero tú como testigo, Cristian, Claudia, Elías, Elian, Pilar, son llamados a juicio y están obligados a guardar el secreto de profesión. Bien, ahora sí, avancemos un poquito de la relación con las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades en las que el abogado va a interactuar? ¿No? ¿Quiénes son? A ver, vayan pensando, denme 30 segundos, por favor, porque ya se me está bajando la batería y la voy a conectar. Así que vayan pensando, ¿cuáles son las autoridades en las cuales nosotros nos relacionamos o nos vamos a relacionar dentro de poco, unos meses? Ahora sí, nosotros como abogados nos vamos a relacionar siempre con la autoridad judicial. Vamos a litigar, vamos a llevar procesos judiciales, laborales, constitucionales, civiles, penales, corporativos, comerciales, constitucionales, y vamos a tener frente a nosotros a un juez, una autoridad. Nos vamos a relacionar constantemente. También nos vamos a relacionar otro grupo de autoridades con los fiscales. No obstante, saliendo del ámbito jurisdiccional, también nos vamos a relacionar con los árbitros. Nos vamos a relacionar con los conciliadores también. Nos vamos a relacionar con los jueces de entidades administrativas, como los jueces del Indecopi. Alguien se va a dedicar a, a litigar en el ámbito administrativo, marcas, patentes. También dentro del derecho de salud, ante la superintendencia eh, de salud, que la su salud también tiene órganos administrativos, jueces de primera y segunda instancia, y así distintas autoridades que van a tomar decisiones sobre los conflictos dentro del ámbito de su competencia. Son las autoridades a las cuales ustedes se van a relacionar y tienen, un conjunto de deberes que ejercer respecto de ellos. En primer lugar, respeto a la autoridad eh, cuando ustedes se relacionan con ellos, ¿no? Puede ser tan simple, pero es un deber que muchas veces se lesiona y a veces no pasa nada por desconocimiento, por cansancio, ¿no? De los procesos que uno está involucrado, porque la autoridad judicial dice, bueno, lo voy a dejar pasar por alto, ¿no? Hace poco nomás veíamos en el juicio oral de los juicios orales que hay en la televisión y muchos abogados se expresan de forma despectiva de los jueces, ¿no? Y esa no es la manera como se, se debería uno dirigir y están sometidos a un proceso. Voy a poner, por ejemplo, aquí un caso que ha salido hace poquito nada más, para que se lo podamos, para empezar a analizar los deberes que uno tiene. Esto lo acabo de ver, lo acabo de ver hace unas horas y justo coincidía con el tema de clase. Ya, vamos a ver, compartir. Miren, eso que están viendo en pantalla y que lo dijo una abogada, condujo a su suspensión. ¿Qué le dijo la abogada a la jueza? No es titular. Muchos, ¿no? Hay algunos abogados que creen que porque el juez es un juez supernumerario o porque es un fiscal provisional y no titular, creen que están por encima de ellos, ¿no? O creen que porque la titularidad o la provisionalidad
conduce a que sepan menos, ¿no? ¿Qué dijo este abogado? Dice, no es titular, es supernumeraria. Se estaba refiriendo a una jueza provisional. No tiene ninguna experiencia, no tiene criterio, ¿no? Y por expresarse de esa manera, la han suspendido la abogada, porque lo que forma, como lo decía y lo que decía, revelaba que estaba cuestionando el ejercicio de la función. Sea uno juez titular o juez provisional, supernumerario, o fiscal titular o fiscal provisional, lo importante es la función que ejerce. Y no se puede cuestionar o menospreciar la función por la condición de titular o provisional que tiene el juez o el fiscal. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Eso lo vi hace unas horas nada más y era vinculaba a nuestro caso que estamos viendo a continuación. Pero así como ustedes, miren estudiantes, miren, pero así como ustedes tienen grandes deberes respecto del abogado, del juez o fiscal, también ustedes pueden denunciar a la autoridad, no solamente a través de los procedimientos administrativos habilitados para que usted pueda hacer esa queja, ¿no? Por ejemplo, quejarse ante la autoridad de control del Ministerio Público, quejarse en la autoridad de control del Poder Judicial. Si no pueden utilizar medios de comunicación, es decir, pueden utilizar los medios de comunicación, es decir, pueden ir a TikTok, ¿no? Sacan su celular y se graban, dice, hoy día fui al juzgado de paz letrado de tal lugar y me encontré con la jueza que estaba tomando su desayuno a las 11 de la mañana, comiendo su pan, y no puede ser posible porque está fuera del horario y la audiencia se estaba retardando. Lo pueden hacer, eso está permitido. Lo permite el Código de Ética del Colegio de Abogados, que ustedes puedan denunciar a la autoridad, no solamente a través del canal respectivo, ¿vale? Lo que estoy manifestado hace unos minutos, ¿no? Sino también lo pueden hacer a través de los medios de comunicación, por ejemplo, Facebook o TikTok, lo que está de moda, ¿no? Que también se encuentran también ustedes otros deberes que tienen con relación al cliente, es la prohibición de actos de corrupción. Hoy en día, los abogados están muchas veces, y me parece muy bien, haciendo que su cliente firme el contrato de locación de servicios. Y dentro del contrato se establecen cláusulas anticorrupción donde el abogado se compromete a no realizar actos de corrupción y también donde rechaza cualquier sugerencia que el cliente le pueda decir al abogado para que haga un acto de corrupción. Porque el cliente a veces mucho está desesperado y le dice, abogado, abogado, doctor, mire, el proceso se va a demorar, yo le doy un sencillo para que lo dé al secretario, para que le dé al fiscal, para que lo dé al juez, para que lo haga rápido. Eso también se establece en las cláusulas hoy en día de contratos con abogados. Prohibición de gestiones privadas, es decir, gestiones que están alejadas de brindar el servicio profesional, como por ejemplo, oye, mira, tú conoces a fulano de tal, háblale para que me agilice mi caso, ¿no? Bueno, y obediencia a la autoridad. Ahora veamos dos ejemplos, dos vídeos de cómo se lesiona ese deber de dirigirse correctamente hacia los jueces, en este caso. Vamos a ver un video. Vamos a compartir. Atentos, por favor. Vamos a evaluar si realmente ese comportamiento del abogado lesionaba o no a sus deberes de obediencia y respeto, de respeto sobre todo a la autoridad. Y se ameritaba o no
un procedimiento administrativo sancionador. Veamos, ¿no? Señor magistrado, director de la fase principal del proceso común, el juicio. Este caso podría resumirse muy bien de la siguiente manera. Nos encontramos frente a una acusación fiscal absurda por ilógica. Si este no fuera un tribunal de justicia, sino un tribunal de física, vería usted, señor magistrado, cómo voy a representar la causa que nos convoca en este caso. La fiscalía pretende, si fuera, ojo, un tribunal de física, que llueva para arriba, o que si yo tiro esto... A ver, señor abogado, tranquilícese, por favor. pero No estamos en un es mi circo ni técnica, en... No, es mi técnica, no lo voy a por supuesto. permitir porque el código a mí me establece facultades Por supuesto. para ¿Le estoy orientar faltando el respeto? alegato de las partes. ¿Le estoy faltando al respeto? ¿Está tumbando las cosas, señor No abogado? estoy tomando las cosas. Es A ver, una vamos a delimitar. ¿Usted va a mantenerse en su posición? Si no, voy a tener que Con mucho interponer gusto, señor las magistrado. facultades. Con mucho gusto. Si eso a usted le puede tomar... No, acá yo no le voy a permitir que usted tumbe cosas, señor abogado. ¿Me va a ¿Qué permitir es eso? hablar? ¿Me va a permitir hablar? Si es que le ha ofendido, le pido las disculpas del caso, porque usted es el señor juez y yo le debo respeto. Simplemente, si no le parece la técnica... Entonces, ¿me va a dejar utilizaré hablar? otra. Por supuesto. No, me voy a poner en consideración la parte que yo no acepto ninguna técnica. Muy bien. Es más, no sé de dónde habría aprendido una técnica usted tirar las cosas frente a un despacho. Yo mismo, señor Ese magistrado. falta de respeto. Yo no tengo que aprender de otros, yo lo aprendo de mí mismo. ¿Han escuchado correctamente el video? Sí, ¿Escucho doctor. bien? Se escucha claramente. Ya, bien, entonces vamos a continuar. Aprendido mal, señor. Por Pues favor, según su entonces consideración, usted según su va a consideración. mantenerse en esa línea. No, señor magistrado, yo le debo respeto. Yo No le es- debo respeto. Como usted me dé respeto a mí, yo le debo Así respeto. Si a usted no le parece, cambio, no hay ningún problema. Por esa razón, si usted Ya, por considera eso le que es le voy a ofensivo, orientar Muy bien, usted con mucho que gusto. adecúe su alegato Con mucho al, gusto. al respeto de los presentes, no solamente Con a mucho su gusto. patrocinado, sino además las demás personas que están presentes aquí. Con muchísimo gusto, señor magistrado, y reitero mis disculpas si es que le ha parecido ofensivo. No es intención de la defensa afectar su majestad ni la de mis colegas del Ministerio Público, Procuraduría y Defensa. No, no solamente por mí, yo estoy hablando por todos en general. Por todos entonces. Entonces usted acá no tire cosas ni nada por el estilo, eso no es una técnica de litigación. Bueno, señor, ¿usted define qué cosa es una técnica de litigación? Así es. En este juzgado sí, yo voy a definir sí cuál es la técnica que van a usar. Perdón, con muchísimo respeto, pero yo soy abogado y también tengo mi estrategia. ¿Y Con usted muchísimo así respeto. alega tirando las cosas, señor No, abogado? pero perdón, ya le pedí disculpas por eso. No, entonces, pero usted me dice porque- que va a persistir en esa No, en esa ¿quién ha técnica. dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Baje la voz, señor abogado, No, por favor. Usted es director, pero no dictador. Con mucho ¿Perdón? respeto. Usted es director, pero no dictador del juicio. Ya, a ver, el acusado, Villarreal, póngase de pie, señor. El- la intervención del abogado tirando cosas y después las disculpas del abogado, después la continuación del diálogo del abogado con el juez y qué opinión le merece a ustedes al respecto. ¿Hubo una falta de respeto al juez? Opinión. Pilar, te escucho. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, bueno, al menos yo he podido percibir o ver en el video que el abogado, pues, sus alegatos ya expone con mucho énfasis, ¿no? Creo que fuera de sí, ¿no? Y es una falta de respeto no solo al juez, sino a toda la sala. Pero también parte mucho del juez. Veo que tampoco no supo manejar ese desatinado momento que tuvo el abogado, ¿no?
ha redundado mucho y a pesar de las disculpas, cuando a veces en este escenario, ya tú tienes las disculpas del caso y con fines de continuar el objetivo de esa sala, yo consideraría que la debería de culminar con ello y continuar y dejar desapercibido ese momento grotesco que tuvo el abogado, ¿no? Y no resaltarlo como lo ha hecho el juez y ya no supo para mí manejar el momento, doctor. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer un comentario al respecto sobre si la actuación del abogado representó una falta de respeto a la autoridad? ¿Representaba una técnica de litigación oral el tirar las cosas al piso? Desde el punto de vista de la actuación de los abogados, la primera acción que realizó el abogado era una reacción que mostraba una falta de respeto, no solamente al juez, sino también al resto de partes procesales, ¿no? No pues representaba de ningún modo una estrategia de litigio, no tirar las cosas. También coincido con Pilar que hubo una falta de manejo de la escena de parte del juez, pero después también se advierte otra falta de respeto, ¿no? La forma y el tono de voz que tiene el abogado hacia el juez. Bien, continuemos con nuestra clase. También había otro caso, no encuentro el video, pero se los voy a comentar. Se los voy a comentar. Como un abogado le falta respeto a la autoridad. Hemos visto ya el video donde el abogado litigante tira cosas y después nos encontramos donde un abogado le dice a la jueza de forma bastante despectiva que toda la ropa que él lleva puesto, perdón, que el polo que tiene puesto, solo el polo que tiene puesto, vale más que toda la ropa que utiliza la magistrada, ¿no? Que precisamente representa una falta abierta del deber de debido respeto hacia la autoridad. Bien, otros supuestos de casos en los cuales se deben establecer relaciones adecuadas con las autoridades. Patrocinio indebido, litigio innecesario. Muchas veces los abogados, por cuestiones de querer ganar dinero, ofrecen al cliente iniciar procesos innecesarios, que saben con plena conciencia de que no van a tener un futuro, pero los inician. Iniciado ya el proceso, o procesos que tienen efectivamente una legitimidad en que deban plantearse ante la autoridad, ya también dentro de esos procesos hay abogados que abusan de los medios procesales y obstruyen el proceso, ¿no? Entonces, es otra manifestación de una falta de respeto dentro del contexto de las relaciones con las autoridades. Otro punto importante, obtención legal de pruebas. No condicionar la declaración de los testigos, ¿no? Y aquí viene un supuesto muy interesante. Supongamos que ustedes como abogados tienen un caso civil o penal, de ahí no es relevante la materia, donde necesitan que un testigo declare en el juicio, ya sea penal o civil o cualquier otro. Saben que los testigos es un medio de prueba, pero el testigo vive lejos y es necesario que esté el testigo presente, ¿no? No es suficiente la vía de videoconferencia. El testigo es una persona que tiene los recursos para trasladarse, mantenerse un día siquiera en Lima para que pueda declarar.
Y entonces surge la posibilidad de que el cliente, y por intermedio del abogado, pueda ofrecerle al testigo cubrir sus gastos, ¿no?, de traslado y también los viáticos. Esto es, ¿no?, su alimentación mañana, tarde y noche, el hospedaje, ¿no?, que va a tener el testigo para declarar. ¿Puede el abogado y la parte procesal que ofrece un testimonio cubrir los gastos de traslado y viáticos del testigo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto contraviene la ética profesional? ¿Debería cubrirse, no debería cubrirse? ¿Implicaría ya una parcialización del testimonio del testigo? A ver, no vamos a hacer la actividad grupal, pero quiero que intervenga. ¿Puede volver a preguntar, doctor? No le entendí muy bien la pregunta. ¿Eso es la que está proyectando? Sí, vamos a está está en la pantalla en estos momentos. Ajá. Un caso en el cual un abogado necesita que un testigo declare en un proceso civil o penal, en un juicio, y se requiere la presencia del testigo en el proceso. Lamentablemente, el testigo no tiene los suficientes recursos para trasladarse a Lima, no tiene los suficientes recursos para tener un alojamiento en Lima, y tampoco tiene los recursos para cubrir sus viáticos de alimentación de mañana, tarde y noche, hasta retornar otra vez a su domicilio. En ese contexto en el cual el testigo no puede cubrir sus gastos, surge la posibilidad, y aquí viene el análisis, si es que está permitido o no que el abogado, por intermedio del cliente, que es el cliente que es el que va a pagar, pague los gastos de traslado, alojamiento y viáticos del testigo. ¿Implicaría esa acción una parcialización del testigo en juicio? Si implicaría una parcialización del testigo en juicio, ¿estaría permitido que se haga esos pagos? ¿Podría la otra parte impugnar la intervención del testigo cuando le pregunten al testigo, porque está obligado a decir la verdad, quién está cubriendo sus gastos de traslado, alojamiento y viáticos? Liz, te escucho. Doctor, en mi apreciación, no implicaría, o sea, no sería un fundamento válido, toda vez que, bueno, en la práctica, bueno, al menos es lo que yo he visto, cuando la carga de la prueba lo tiene, en este caso, la parte demandada, ¿Quién lo ofrece? normalmente, o sea, quien ofrece la prueba, normalmente, pues, es quien cubre, ¿no?, en los gastos del testimonio, porque va a formar parte fundamental dentro de su defensa. En todo caso, no, pienso que no. Ahora, también pienso que puede depender del juez, si acaso, ¿no?, de repente no hay ciertos indicios de que podría de repente contaminar la prueba o el testimonio de es fundamental y hay, digamos, algún evidente indicio de que pueda existir concertación o algo, generar pruebas más allá. Yo creo que sería decisión del juez, ¿no? La forma como se podría, ahora hay hasta la virtualidad, no sé, ver la manera, ¿no? De repente de no generar más gastos onerosos y tener un poco más este mm, el testimonio, ¿no? Gracias, gracias Pilar. Perdón, Liz. Liz Pilar. ¿Alguien más que quiera intervenir? Ustedes como abogados de la otra parte impugnarían el testimonio del testigo luego de que este testigo efectivamente reconozca que quien está cubriendo sus gastos es el cliente de la otra parte.
¿Qué nos dice? A ver, Luis Zulca. Luis Ernesto Zulca. Luis Zulca. ¿Se mueve dentro del marco ético el abogado y cliente que paga los viáticos y gastos de traslado del testigo? Luis. Considero que sí podría incluirse. Un poco más precisa, por favor. Celestina dice algo muy importante. El abogado debe informar formalmente a la autoridad judicial o fiscal sobre el pago antes de que el testigo declare. Vamos a ver qué dice nuestro código de ética. Éticamente se ve incorrecto, pero es una práctica común en nuestra sociedad jurídica. Bien, vamos a ver si tenemos dos opiniones, la de Pilar, con la que considera que no es contrario a la ética, por el contrario, es parte esencial parte del deber del abogado y del cliente, ¿no? Pagar los gastos de traslado y viático del testigo, en vista de que, como ha dicho Pilar, él tiene el deber de la carga de la prueba, si es un proceso, por ejemplo, civil, ¿no? O si es contrario a la ética, es decir, si no está permitido dentro del ámbito deontológico que el abogado y el cliente hagan ese pago, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestro código de ética. Willy, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Yo pongo otra postura, es decir, de una otra manera hay una presión psicológica implícita. Cuando se cubre los gastos, de una otra manera se desarrolla cierto sentimiento de gratitud o una obligación moral que quizás el testigo no lo pueda racionalizar, pero en el campo psicológico hay un grado de subjetividad por inclusive por su testimonio. Entonces creo que hay una contaminación cuando se cubre esos gastos en el testimonio mismo de la persona. Sí, ciertamente se pueden aparecer, ¿no? Esos aspectos subjetivos, psicológicos dentro del testigo, ¿no? Respecto de cómo logra brindar su testimonio, ¿no? O quién es la persona que posibilita que brinde su testimonio. Pero respecto a esos sentimientos que muchas veces no podemos demostrar, existe la necesidad y la objetividad de que el testimonio sea escuchado. Y si nos encontramos en un proceso, por ejemplo, civil, donde muy bien ha puesto de relieve Liz, que es el demandante, ¿no? El que tiene el deber de ofrecer sus medios probatorios. Mi medio probatorio es un testimonio, un documento, pues el código de ética reconoce que esos gastos que se dan a favor del testigo no sean considerados un comportamiento contrario a la ética, contrario a las normas deontológicas que regulan nuestra profesión. ¿Qué dice el código de ética? Dice, el abogado debe recurrir a todos los medios legales para el acopio de pruebas preexistentes en defensa de su cliente, ¿no? Recuerden que cuando tú presentas una demanda, todos los medios probatorios que presentas en la demanda
deben estar debidamente documentados y deben estar precisados en tu demanda y aquello que tú vas a ofrecer y los testigos que vas a ofrecer. Presentado la demanda, tú presentas la demanda y si dices, uy, había un documento más que debía presentar, ya no lo puedes presentar porque solo se pueden presentar nuevos medios de prueba que sean posteriores, ¿no?, a los hechos, o se pueden presentar si es que en la otra parte en su contestación se refiere a ello, ¿no? Por eso es que el abogado debe recurrir a todos los medios legales para copiar pruebas preexistentes para defender a su cliente. Después no vas a tener otra oportunidad. Deben ser muy cuidadosos en ello también ustedes, como abogados. Dice, podrá pagar para obtener documentos legalmente y otros materiales preexistentes que puedan servir para la defensa del cliente. Bajo ninguna circunstancia le está permitido al abogado fijar la compensación de los testigos en función del resultado del proceso. No le van a decir, testigo, tú dices esto y si sale si el resultado es eso, te vamos a compensar. Ese incluso es un delito. Ni pagarles u ofrecerles algún beneficio para inducirlos a modificar su declaración. Eso, como vamos a ver en unas diapositivas, es un delito. Y aquí viene la respuesta a nuestra pregunta. ¿Podrá pagar los gastos de traslado y viáticos del testigo? Siempre que se lo comunique a la autoridad con antelación a la declaración. Muy, muy importante lo que ha señalado Liz. Pudiendo solicitar que sean considerados como costos del proceso. Entonces, si tenemos la posibilidad de que ustedes como abogados, en el caso de materia que no sea penal, ustedes ofrecer testigos y cubrir los gastos para que el testimonio pueda tener su realización en el juicio. Ahora veamos las relaciones de abogado a abogado. Relaciones de los abogados con sus colegas y con terceras personas. Anuncio de publicidad. Esto es muy importante porque tiene que ver sobre todo con la dignidad de la profesión. Hay abogados que muchas veces están parados en las instituciones públicas, como por ejemplo en la puerta del Poder Judicial, en la puerta de la Fiscalía, y están ofreciendo sus servicios de una forma que no dignifica la profesión. Antes, hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la universidad, a veces nos referíamos a estos abogados como los abogados de la AAA, ¿no? Asociación de Abogados Ambulantes, ¿no? Que estaban a los alrededores de las instancias ofreciendo sus servicios o la firmita, te firmo el documento, y cobraba pues por el momento, ¿no? Entonces, anunciarse de ese modo no es digno de la profesión y no revela una relación respecto a sus colegas de forma digna. Otra forma de que está vinculado, que se vincula a la relación de un abogado con otro abogado es la publicidad, ¿no? Porque la publicidad afecta también al otro abogado. Dice, no se está permitido engañar ni inducir a error a sus destinatarios, ¿no? Garantizar o generar la convicción de resultados que no dependan exclusivamente de su labor profesional. Ustedes no pueden garantizar que van a absolver, perdón, que se va a lograr que se absuelva a su cliente. Lograr asegurar que van a tener una compensación, que van a tener un resarcimiento, porque eso muchas veces no depende de la voluntad del abogado, sino depende exclusivamente de la decisión del juez, la autoridad que se va a encargar de resolver el caso. De la misma manera como los médicos no le pueden decir, yo te voy a curar, de la misma manera el abogado no puede decir, yo voy a lograr que tu demanda sea declarada fundada. Los abogados tampoco no pueden sugerir el incumplimiento de deberes,
u obligaciones de carácter legal o el empleo de los medios o de medios contrarios a las leyes. Avancemos un poquito más. La relación con abogados y terceros. Respeto mutuo entre abogados. En caso hayan expresiones agraviantes, eso no está permitido y pueden ser sometidos a un procedimiento administrativo. Respeto con los testigos. Prohibición de inducción a no decir la verdad. Aquí viene, pues, lo que hemos visto en las anteriores diapositivas, ¿no? Cuando el abogado se relaciona con terceras personas como un testigo, no está, pues, permitido que se le pueda inducir a que no diga la verdad o a que la tergiverse o la modifique. Otro punto importante, esto sí es clave, lo menciono porque esto va a ser recurrente con ustedes. Velar por la conducta del cliente. Recuerdan, en la clase pasada vimos los deberes del abogado. Uno de los deberes es exponerle al cliente con mayor detalle la situación jurídica en la que se encuentran, y esto implica que al cliente le brinden los derechos que tiene, pero también aparejado de ello los deberes. Vamos a poner un ejemplo muy recurrente en los temas de derecho de familia. En los temas de derecho de familia, por ejemplo, en los regímenes que hay de padres con hijos, de madres con sus hijos, muchas veces no hay acuerdos para que papá y mamá establezcan un régimen de convivencia, de visitas o de tenencia entre los hijos con cualquiera de los progenitores. Y usualmente es bastante común, en la mayoría de los casos, cuando hay estos conflictos donde no hay acuerdo de cómo vincular a los hijos con ambos padres, la mujer, la mamá, suele impedir que los niños vean a su padre, ¿no? En muchísimos casos de estos. Y por lo tanto, se quiebra la relación paterno-filial. No quiero que veas a mis hijos. Se utilizan, en otras palabras, se viola abiertamente los derechos de los niños por parte, en la mayoría de los casos, de las mujeres, mamás, que impiden que el papá tome contacto con sus hijos. Lo que representa también un acto de violencia psicológica, dañan el desarrollo integral de los niños que hagan eso. Entonces, esa mamá va a ustedes y le expone su caso, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? El papá de mi hijo, no quiero que lo vea, o primero quiero que pague la pensión de alimentos para que recién lo pueda ver. En ese supuesto, ustedes tienen que explicarle a su cliente que el régimen de convivencia es un derecho de los niños. Los niños tienen el derecho de ellos convivir y ver a su padre. Sí, señor, usted tiene también tiene derecho de convivir con sus hijos, el derecho de que recibir una pensión, alimentos para sus hijos, cuidarlos y protegerlos y establecer regímenes de coparentabilidad entre ambos, ¿no? Si usted quiere tener la tenencia, muy bien, hagamos la demanda y sostenemos por qué usted debe tener la tenencia. Pero mientras hagamos eso, usted también tiene el deber de facilitar de que sus hijos tengan contacto con su padre. Entonces, hay un deber de ustedes, ¿ah? De hacer que su cliente conozca sus derechos, sus deberes. La otra parte, y esto también es bastante común, acá es donde se generan muchos conflictos entre abogados. La otra parte puede solicitarle a ustedes, mediante correo electrónico, porque su correo electrónico va a estar en el expediente, y la otra parte, el abogado del papá le escribe: señor abogado Willy Richard, señor abogado Cristian, señorita abogada del día, desde el 1 de junio del 2020, desde 2026, su patrocinada impide el contacto de los niños con mi patrocinada. Le solicito a que, en virtud del artículo X, que en este momento vamos a señalar del Código de Ética, instruya a su patrocinada para que
le permita al papá de los niños mantener contacto como corresponde a efectos de salvaguardar los derechos de los niños. Y en caso no cumpla ese correo, puede ser llevado a juicio, en el juicio de familia o en el juicio del proceso administrativo contra el abogado, para dar cuenta de que no cumplió con sus deberes de instruir a su cliente, y pueden ser sancionados y suspendidos ustedes por no instruir a su clienta en este caso. Dejar constancia es la continuación de los actos reprobables, ¿no? Muchas veces los clientes realizan acciones indebidas, y el abogado también tiene el deber de dejar constancia de la solicitud que se le haga al cliente para que deje de hacer esos actos reprobables. Veamos, ahorita te voy a dar la palabra a Liz. Vamos a mirar el código de ética. Este artículo es carne pura. Yo creo que ustedes deberían utilizarlo para cualquier proceso y enfrentarse al otro abogado. Envíenle un correo, prueba de que usted, señor abogado, le pidió al otro abogado que aplique o que le pida a su cliente que cumpla los deberes que le corresponde con relación a los derechos del niño. El abogado debe velar porque su cliente guarde respeto a la contraparte, a sus abogados y a terceros que intervengan en el patrocinio. Si el cliente incurre en actitudes reprobables, no le dejo ver al niño, no quiero verlo, no me importa. Dañando al niño, dañando su desarrollo integral, el abogado debe invocarle un cambio de actitud y de persistir, porque ustedes son abogados. Ahí viene aquí también la relación, el primer grupo de deberes supera a la relación abogado-cliente. Porque si ustedes ven que su cliente persiste en esa actitud probable de dañar a los niños, ¿no?, ustedes pueden renunciar al patrocinio o dejar constancia de ese comportamiento de su clienta, porque ante una eventual denuncia por los delitos de sustracción de menor, de impedimento de contacto, de violencia psicológica, porque no dejar ver a un niño a sus papás, mamá, papá, es un acto de violencia psicológica. Dañan el desarrollo de los niños. O sea, no es cualquier cosa, se ha hecho costumbre, ¿no? Las mamás que no dejan ver a los niños. Pero eso implica grandes responsabilidades que pueden hacer que ustedes se aparten de ese patrocinio. Yo no puedo estar del lado de una mujer que no deja ver a sus hijos. Yo no puedo estar del lado de un hombre que utiliza a sus niños para que no los vea su mamá. Te escucho, Pilar. Sí, doctor, respecto al tema y aprovechando lo que menciona, tengo una duda, ¿no? Y disculpe que te traiga a colación este ejemplo. Hay en medios respecto a las personas que se dedican a estar expuestos en medios, como por ejemplo este caso de Cristian Cueva y su esposa. Hemos visto que, por ejemplo, la abogada por parte de la señora Pamela, ¿no?, la doctora Sacieta, ¿no?, por ejemplo, constantemente siempre está ventilando el caso, y es más, o sea, expone muchas situaciones en medios televisivos, ¿no? Y tampoco lo que usted menciona, dice, por ejemplo, no le deja ver a su mamá, bueno, a su papá, a sus hijos, y ella no, digamos, como abogada, tampoco a su patrocinada le menciona que estos temas, claro, de fondo no conocemos, realmente solamente le estoy diciendo lo que se ve en medios televisivos, que aparentemente no le dejaría ver a sus hijos, y que la señora tampoco, bueno, permite que su papá se acerque a sus hijos. Entonces, en todo caso, lo que le estoy entendiendo es como que los abogados, en este caso de señor Cristian Cueva, podrían invocar esto a la doctora Sacieta, que, digamos, velar la conducta de su cliente.
Claro que sí, sí, por supuesto. Justamente debido a un total desconocimiento de esto que le estoy enseñando, es que tenemos pésimos abogados y abogados que no van a proceso. Sí he escuchado que, poco el caso, pero sí en un momento escuché que no le dejaba ver a sus hijos, ¿no? Y no había ningún motivo para que le deje, ¿no? La única forma de que no le puedan, un papá o mamá no se pueda acercar a esos niños es porque la autoridad haya dictado una medida de protección, una medida de alejamiento. No, no te voy a dejar ver a mis hijos porque, bueno, justo hoy día van a irse a trabajar, no, van a ir, tienen un curso y no van a estar, ¿no? Eso es la verdad que eh, es bastante detestable, ¿no? Como ser humano, que un hombre o una mujer digan, pongan pretexto, no, los bebés están enfermitos, no, justo hoy día están enfermos, no, no los vas a ver. Eso forma parte de una manifestación de, del humano, de lo más reprobable que tiene un humano, ¿no? Utilizar a los niños, personas indefensas para dañar a otro, ¿no? Porque la intención es precisamente hacerle pasar un mal momento, entristecerlo, perjudicar al otro, ¿no? Y claro que sí, como desconocen esas normas, la otra parte también, por el hecho seguramente de no querer generar más conflicto, pueden no utilizar los procedimientos respectivos, pero ya se está cambiando esta situación. Gracias a estos cursos que se están dictando, que se está cambiando totalmente la dinámica de enseñanza de este curso, porque antes este curso era simplemente moralina, ¿no? Pórtate bien, sé un abogado correcto, no. Si nos centramos en que la odontología es un procedimiento que conduce a sanción, la cosa cambia. Porque esa abogada podría someterse a una suspensión, porque está dañando niños, ¿no? Porque si ella le está diciendo a la clienta, no cumplas tus deberes, no solamente contraviniendo estos deberes, sino dañando los vínculos paternos filiales, se gana abiertamente una suspensión. Veamos, continuemos con nuestra clase. A ver, ya, veamos un último video. Se nos está creando la cara de chica. Ahora vamos a ver relación entre autoridades, ¿no? Cómo las autoridades se deben comportar. Se ha conectado el doctor Torrejón. Disculpe, ¿qué es lo que expresa? Se ha conectado el doctor Torrejón. Disculpe, ¿qué es lo que expresa, doctor? Mil disculpas, señores. Disculpe, doctor Torrejón. Ya se enlazó, doctora, ya se enlazó. Sí, Doctora Juana, por favor, defiéndase solo. Se va a ver al doctor Torrejón toda la vida. ¿Ya? Por favor. Para eso aceptaba el cargo. Para eso aceptaba el cargo, además juramentado. El doctor Torrejón no va a estar acá respaldando. Doctor Torrejón. Disculpen, señores. Doctor Torrejón, ¿me está escuchando? Yo no veo por qué razón usted está manifestando ese tipo de frases. Yo no veo que la doctora esté solicitándole a usted ningún tipo de apoyo. Simplemente lo que queremos es que usted esté presente en la audiencia. El colegiado lo conformamos tres. Ya, doctora, avance, por favor. Está viendo las cámaras. Deje de doctor Torrejón, no busque pretextos. Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir. Defiéndase. Doctor, ya, escúcheme. Deje de mencionar mi nombre, ¿ya? Deje de mencionar mi nombre. Ya, doctor, lo voy a mencionar cuando lo crea conveniente. Porque a usted le estoy llamando la atención, usted está... Cállese la boca. Usted es mi superior, usted es mi inferior. Cállese la boca, a mí no me va a llamar usted. ¿Ya? Siga. ¿Para qué juramento? Nada. Copias a la oficina de Oregma, por favor, inmediatamente. Continuamos, doctora Juana. Bueno, ¿Escucharon? ¿Escucharon? ante todo, los disculpas del caso, a los presentes. ¿Se escuchó? Ya, así como esos jueces, hay un montón, ¿eh? Estimados estudiantes,
Nuestro país, el Perú, ¿me escuchan correctamente? ¿Escucharon? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Se escucha claramente. Nuestro país, el Perú, es un país subdesarrollado. No esperen que nuestra justicia sea una justicia desarrollada. Nuestra justicia es subdesarrollada. Nuestros jueces son jueces subdesarrollados. Hay miles, bueno, no miles, ¿no? Pero un montón de jueces de este tipo, que creen que porque son titulares, porque tienen un rango superior, pueden maltratar y hablar de esa manera a las personas, ¿no? Y por lo tanto también hay muchísimos malos abogados. Nos ven en la televisión, lo menciona Liz, ¿no? Que la abogada dice, le piden, sugieren a sus clientes que no dejen ver a los niños, que mientan, que tergiversen la información. Y esa es nuestra realidad. ¿No? Esa es nuestra realidad. Y ahora a usted yo le estoy dando una herramienta que es esta normativa y el procedimiento entre las siguientes clases para que ustedes se enfrenten a estas situaciones y hagan valer los derechos de sus clientes y los derechos suyos también, porque pueden a ustedes tratarlos mal. Puede un juez mandón, un fiscal mandón y decir, oye, abogado, se refiere de forma despectiva a ustedes lo pueden denunciar. Por supuesto, tienen que una prueba, grabar un testigo, algo, ¿no? Para que puedan ustedes iniciar un procedimiento. Ya en este caso, según su fiscal, ante la autoridad respectiva o ante el colegio de abogados. Y bueno, este es un caso, claro ejemplo de cómo dos jueces, ¿no? Se tratan, no se respetan a sí mismos, ¿no? Claro, los estudiantes, claro, ahí van naciendo esas prácticas indebidas, ¿no? Bien, integración de funciones éticas que nos determinamos del abogado para el desarrollo y análisis de resoluciones. Aquí lo que se busca es que ustedes como abogados también puedan intervenir para la mejora de la administración de justicia con su crítica hacia las decisiones que emiten las autoridades, jueces, fiscales, eh, árbitros, conciliadores, los jueces que integran los tribunales administrativos, ¿no? A través de su libertad de expresión. También el artículo 139 de la Constitución señala el principio del derecho que toda persona a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de ley. Acá hay un caso interesante donde una abogada ejercía esta función ética, no, perdón, pretendía ejercer esta función ética, pero la hacía de una manera indebida. Lo hacía con un tono de voz que no representaba la vinculación con sus deberes éticos, ¿no? Acá hay un caso en los cuales ante el Tribunal Constitucional señala que dice lo siguiente, ¿no? A la abogada la sanciona. Sobre el particular, este colegiado estima que tal pedido de nulidad que hace la abogada también debe ser desestimado, pues las razones que se han expresado para sancionar a la abogada patrocinante no se encuentran vinculadas a la verdad o a la falsedad de sus afirmaciones, ¿no? Uno puede decir, eh, tal juez, tal fiscal, tal abogado, tal clienta, tal demandado, demandante ha realizado A o B o C, ¿no? Sino al modo como estas fueron expresadas. De la misma manera como vimos en el video del abogado litigante que tira cosas y se expresa de un tono irreverente hacia el juez, muchas veces son esas expresiones o esos modos que se dan que no están permitidas y amparadas por el Código de Ética. La crítica que la Constitución manda a los abogados para que puedan cuestionar las decisiones judiciales y que estas mejoren, no avalan las formas que impliquen un despotricamiento, una animadversión a quien lo dice, ¿no?
es justamente este aspecto con el que estamos a terminar la clase de hoy, sobre la necesidad de que ustedes puedan integrar esos deberes éticos en la mejora de la administración de justicia, ¿no? Con su crítica a las decisiones judiciales. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta este momento respecto a lo que hemos desarrollado hoy día? ¿No? Entonces vamos a comentar, ya se viene nuestro PA, nuestro examen parcial. Nuestro examen parcial. Vamos a ver qué tenemos en la unidad 2. Nuestro producto académico número 2. Bien, aquí tenemos nuestro producto académico número 2, que corresponde al examen parcial. Hay una actividad que ustedes deben realizar. Es una actividad individual. Vamos a analizar y interiorizar los principios del ejercicio de la abogacía, la relación abogado-cliente y las relaciones de los abogados con las autoridades. Vamos a hacer un informe. Van a ingresar a este link que se encuentra aquí y van a colocar la palabra flores, flores. Voy a mostrarle el link. Aquí se encuentra toda la jurisprudencia de los abogados sancionados, ya sea por los colegios de abogados o por el Poder Judicial o las instancias respectivas, ¿no? Aquí ponemos flores, flores. Buscamos, tenemos que poner el código acá. Y aquí nos sale un expediente que descargamos y ese va a ser el expediente que vamos a utilizar para resolver el caso. Y hay que responder las preguntas que se encuentran contenidas en este informe, ¿no? Describir el conflicto jurídico, describir las partes involucradas, describa qué es una medida cautelar fuera de proceso, describa las normas deontológicas y jurídicas que se transgredieron y fundamente si la decisión se encuentra jurídicamente fundamentada. Por favor, hay que respetar las indicaciones que se encuentran en el formato de presentación. ¿Hay alguna duda al respecto, estimados estudiantes? No, doctor. Bien, entonces hasta aquí terminamos la clase. Recuerden que hoy día hemos desarrollado cómo nuestros deberes los vinculamos a las autoridades, hacia los terceros y hacia nuestros colegas. Y también hemos desarrollado sobre las excepciones al secreto profesional. Si no habría ninguna más intervención, con eso damos por concluido la clase. Nos vemos la próxima semana y cualquier duda o consulta lo hacen por el foro de novedades y consultas. ¿Sí? Nos vemos.